Les diría que por favor no lo sigan considerando y que al menos de mi parte no contarían con mi apoyo. ¿Por qué? Porque ahí sí la lectura va a ser que Liberación no se renovó. Y fue doña Pilar la que me dijo: Álvaro, yo sé que Rodrigo tiene una mancha en su expediente, pero él trae buenas intenciones, él quiere transformar Costa Rica, yo quiero que lo apoyes en el gobierno. Para mí no existen los jefes políticos, yo llamo a la persona con la que quiero hablar y punto. Saludos suscriptores de Nación.com, es un gusto que nos acompañen. Les saluda Roger Bolaños, yo soy periodista de la revista Dominical y el día de hoy me acompaña el ganador de la convención interna del Partido Liberación Nacional y actual candidato electo del Partido Verde y Blanco, don Álvaro Ramos Chávez. Muchas gracias por acompañarme, don Álvaro. A usted muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, sí. Don Álvaro, evidentemente desde el domingo su vida cambió. Usted ahora ya es un candidato presidencial oficial del Partido Liberación Nacional, uno de los partidos históricos de Costa Rica. Y desde luego ese cambio también es un cambio para su vida diaria, ¿verdad? Muy dramático, sí señor. Correcto. Se avecina una elección muy difícil, muy complicada, en la cual va a haber muchos roces. Nosotros en Revista Dominical entrevistamos a don Antonio Sobrado, el presidente del tribunal, sí. Y él pronosticó que va a ser una elección complicada y no descarta brotes de violencia, así nos lo dijo él a nosotros. ¿Cómo se prepara usted, cómo prepara su familia para una etapa tan difícil en el próximo año? Esa es una muy buena pregunta. En efecto, he tenido que proteger a mi familia desde el inicio de la precampaña. Hay algunos de los adultos en la familia, como mi padre y mi madre, han estado un poco más visibles, pero por ejemplo mi esposa es una funcionaria de un organismo internacional y tiene muchas limitaciones para la participación electoral, entonces ella ha tenido que mantenerse bastante protegida junto con mis hijas. Bueno, ha tenido una recarga enorme porque claro, además de que trabaja a tiempo completo, pues le recarga el cuidado de las niñas, que antes, digamos, yo estaba compartiendo mucho más tiempo con ella, y entonces ese esfuerzo familiar ha sido enorme. Y sin embargo, justo lo que usted acaba de decir, a pesar de ese esfuerzo enorme, en realidad el esfuerzo mayor de toda la familia ha sido la pérdida de privacidad, principalmente porque bueno, ya nosotros éramos personas habituadas a tener una vida muy normal. Yo iba a la feria, al supermercado, al mall, al cine, una vida súper normal, y pues creo que a partir de ahora será mucho más difícil llevarla. Pero bueno, son parte de las consecuencias y los sacrificios que hay que tener. Afortunadamente ellas todavía tienen bastante más margen de maniobra en ese sentido. Ayer fueron al cine, de hecho, mientras yo estaba en reuniones. Y en general, la principal preocupación va más por el lado de las redes sociales, ¿verdad? Y yo lo he dicho muchas veces, la gente se está habituando a ver muchas mentiras en las pantallas y les cuesta diferenciar la verdad de la mentira. Entonces ahí sí hay que empezar a tener como un proceso donde uno pueda refinar o establecer, ayudar a las personas a distinguir. Porque claro, antes los códigos de ética de la prensa, como ustedes, me permitían hacer un filtrado de información que fuera mucho más confiable, pero ahora cualquier persona, incluso sin estudios periodísticos, pone una página, le pone el periódico Los Patitos y ya empieza a decir cualquier cosa y lo reparte en redes y mucha gente ni pone la mano creyendo que es verdad. Y ese creo yo va a ser el reto grande de las campañas que viene, una campaña sucia en redes, pero estoy confiado en que tendremos la capacidad de manera sostenida ir construyendo nuestro mensaje, ir comunicándolo. Esta precampaña que ganamos con esa contundencia respondió a una estrategia y a un método muy bien desarrollado desde el día 1, pero muy pocas cosas se dejaron al azar. Y creo que funcionó bien. Bueno, los resultados de alguna manera lo validan, pero digamos, yo aún si hubiera perdido, hubiera sentido que había hecho una campaña con una lógica que correspondía a las necesidades del momento. Y ciertamente que haber ganado con esa contundencia significa que sí, que nuestra intuición de los grandes elementos de la campaña y las prioridades funcionaron bien. Claro.
Durante la campaña, a usted lo han acompañado personas como don Álvaro Ramírez, doña Victoria Gamboa Ross, doña Daniela Coll, la presidenta de las Juventudes Liberacionistas, pero también lo han acompañado figuras consolidadas, tradicionales. Hemos visto, por ejemplo, a don Fernando Berrocal estar a su lado. Entonces, le hago una pregunta que mucha gente se hace, que es si Álvaro Ramos es el candidato de la cúpula liberacionista. ¿Es así? No lo es. Yo llamé a personas valiosas de Liberación Nacional con las que tengo vínculo personal y yo tengo ese estilo. Creo que la confusión que hay es que había mucha gente habituada a que no puedo hablar con usted porque primero le tengo que pedir permiso a su jefe para hablar con usted, al jefe político para hablar con usted. Para mí no existen los jefes políticos. Yo llamo a la persona con la que quiero hablar y punto. Entonces, digamos, obviamente cada una de estas personas tiene algunos vínculos históricos con figuras del partido porque ahí son liberacionistas. Me digo a la gente, a ver, no puedes tener una liberación sin liberacionista. Otra cosa es que queramos que liberación crezca y que se sume mucha gente no liberacionista, pero evidentemente no puedes tener una liberación que no estén los liberacionistas. Y el haber sido liberacionista implica usualmente algún vínculo, haber trabajado para alguien, pero yo los llamé a ellos. O sea, yo llamé a don Álvaro, yo llamé a doña Vicky, yo los fui trayendo. No fue que llamé a alguien arriba para decirle présteme a esta persona. Y creo que esa es la diferencia fundamental. Y a partir de ahí es esa confianza que tengo con ellos como equipo. De que yo llamé a esa persona, no me la prestaron. Y eso para mí marca toda la diferencia, porque el apoyo es a nivel de persona, no a nivel de como un movimiento o una estructura diferente. Yo construí mi propio movimiento. Para nadie es un secreto que doña Victoria Gamboa fue candidata a vicepresidenta de don Antonio Álvarez de Santi. Don Álvaro Ramírez fue candidato a vicepresidente de don José María Figueres. Sí. Y entonces también me ayudó don Jorge Patoni, que fue candidato a vicepresidente de Johnny Araya, por ejemplo. Entonces le pregunto, ¿es coherente hablar de renovación pero sumar estas figuras que podrían catalogarse como tradicionales? ¿Es coherente ese discurso? Es que más bien es bien interesante porque en realidad ni doña Victoria ni don Álvaro han tenido puestos en el partido. Lo que tuvieron fue que se los trajeron como personas valiosas que podían representar sectores a nivel de vicepresidencia, pero en realidad nunca habían estado tan adentro en la estructura del partido. Esta es la primera vez que están tan involucrados en la estructura interna del partido. Y efectivamente, y además yo los conocí en otros contextos que no eran el político. Pero claro, a la hora de tratar de entrar a Liberación en la arena electoral, porque yo siempre, por ejemplo, a Álvaro lo había ayudado yo mucho en la campaña pasada a nivel de escribir partes del programa, pero nunca había entrado yo a la estructura electoral del partido. Entonces empezamos a llamar a todas estas personas que lo conocían un poco más y ya ahí, a partir de ahí empezamos a ensamblar el equipo entero. Pero lo que yo quiero resaltar es que son personas que en su momento estas otras figuras históricas confiaron porque son valiosas en ellas mismas. Y eso fue lo mismo que vi yo, que ellos son valiosos en ellos mismos y quería traerlos al equipo. Ahora que hablamos de don Álvaro Ramírez, me gustaría preguntarle si ya eligió cuál va a ser el jefe de su campaña y si don Álvaro Ramírez va a continuar en el puesto. Él va a continuar en el puesto, sin duda. Hizo un magnífico trabajo, como lo evidencian los resultados. Además, usted como candidato electo tiene la posibilidad de elegir un candidato a diputado del Partido de Liberación Nacional. ¿Ha pensado en nombres? ¿Ya tiene un nombre en la cabeza? ¿Ya decidió? No hemos decidido al 100%, pero sí hemos pensado en roles, al igual que para las vicepresidencias de la República. Ya hemos ido pensando en roles y eso me parece que es bastante tradicional. Lo que pasa es que, y usted recordará, por ejemplo, que el oficialismo fracasó en armar sus papeletas para alcaldes porque no tenía cuidado con la paridad y con la representación. Yo sí, por eso prefiero pensar en roles antes que personas, porque como uno tiene que encuadrar bien el tema de la paridad, entonces uno empieza a pensar demasiado a nivel de nombre y no de, bueno, cuáles son los roles apropiados en cada función, después se le puede desacomodar a nivel de toda la estructura. Es decir, usted a día de hoy todavía no ha decidido los nombres ni para vicepresidencia ni para diputaciones. No, todavía. Entiendo.
Además, usted como candidato, ¿qué nivel de influencia va a tener en la elección de los diputados, de los candidatos a diputados? Usted puede elegir únicamente uno de todos, ¿verdad? Seguramente el primer lugar de San José. Pero para todas las demás posiciones, el primer lugar de cada provincia, el segundo lugar, que tiene altas probabilidades de ser electo, ¿qué nivel de influencia va a tener el candidato Álvaro Ramos de incidir en los perfiles que se van a colocar en la papeleta? Voy a presidir el partido y presidiré esas asambleas, entonces sí tendré algún nivel de influencia. Creo también que mi contundente victoria establece que tengo un mandato de renovación, porque yo una y otra vez dije, yo creo en lo que ha dicho el partido. El partido ha dicho que ya no quiere más personas cuestionadas. El partido ha dicho que ya no quiere más nepotismo. El partido ha dicho que quiere renovación. Yo estoy alzando esa bandera y dije, si yo gano, esa bandera está alzada, y gané. Entonces la bandera de esos temas está alzada y esos deben ser los criterios que deben prevalecer para efectos de la selección de la nómina de diputados. O sea, el mismo partido invitó a eso, yo asumí eso como propio y ahora sí, el partido debe cumplir. Y agregaría que al menos desde la perspectiva mía, el nivel de influencia que espero tener, porque, y este es un punto bastante fino que lo he dicho muchas veces, tradicionalmente existía lo que se llamaba la línea del candidato. Entonces eso significaba que si usted, no sé, Acosta tenía dos grupos, el grupo A y el grupo B, el candidato llegaba y escogía el grupo A. Pero resulta que el líder más natural de Acosta estaba en el grupo B. Pero como ya el candidato había escogido el A era el que obtenía los votos y de repente perdía la oportunidad de tener un desarrollo natural de ese liderazgo fuerte del grupo B. Hoy, ¿qué pasó? Yo no influí a nivel local, yo no escogí. Si había un grupo A y un grupo B, yo no me metí en eso. Y entonces el que ganó es el que de verdad sabía jalar los votos propios. Y ahí después, a la hora de que todas esas decisiones en el nivel distrital empiecen a consolidarse a nivel cantonal, provincial y nacional, yo esperaría que se evidencie la emergencia de muchos liderazgos territoriales arraigados, refrescados, que la gente confió en ellos, y entonces ahí sí, empezar a decir, bueno, ¿cómo ensamblamos una nómina de diputados que refleje un deseo de tener arraigo territorial o sectorial, conocimiento, credibilidad y particularmente esta vocación que le decía yo de tender puente, de abrirse a que Liberación no puede ganar solo? Liberación es la base de un movimiento nacional mucho mayor que es para enfrentar los liderazgos tóxicos, los liderazgos populistas. Nosotros queremos ser el movimiento que diga no a eso. Nosotros queremos seguir siendo una democracia libre, justa, próspera, donde usted no tiene miedo a decir lo que piensa. ¿Cree que hay un riesgo de que la nómina de diputados no sea coherente con su discurso de renovación? Es decir, que alguno de los candidatos a diputados no sea coherente con ese discurso. Ese riesgo existe, no lo puedo negar, es parte de ser un partido democrático. Porque es que también es una o la otra, ¿verdad? Si yo impongo todos los diputados, entonces no hay riesgo. Pero qué fregado, ¿verdad? Impuse yo, entonces como no sería coherente con mi discurso. No, esta es una asamblea que va a ser un proceso muy largo de negociación, de diálogo, y una vez que ya esté la asamblea uno puede empezar a decir, bueno, mira, esta persona o tal vez esta persona no cumple con no ser una persona cuestionada por alguna razón, entonces no puede ser, ¿verdad? Y uno ya va reacomodando las piezas del rompecabezas, pero que es un rompecabezas enorme y hay un riesgo de que una que otra persona pues tal vez no cumpla con mis expectativas. Sí, ese riesgo existe. Esperaría que no se materialice, pero el riesgo existe. Fuentes de La Nación nos han dicho que usted está interesado en que don Álvaro Ramírez sea el candidato a diputado que usted elija. ¿Lo está contemplando? ¿Nos puede confirmar o denegar esa información? Él ciertamente está en la lista corta. Está en la lista, entiendo. ¿Y hay algún otro nombre en esa lista que pueda decirnos? Bueno, si usted no lo tiene en su fuente, no se lo revelaré. Entiendo. Muchas gracias. Tenía que hacer la pregunta. También otras fuentes nos han dicho de que hay ex candidatos presidenciales, dígase don José María Figueres, don Johnny Araya y don Antonio Álvarez de Santi. Algunos de ellos podrían estar interesados en buscar una curul, en buscar una diputación. Si usted pudiera hablar con ellos, ¿qué les diría sobre ese interés? Les diría que por favor no lo sigan considerando y que al menos de mi parte no contarían con mi apoyo. ¿Por qué? Porque ahí sí la lectura va a ser que Liberación no se renovó
y yo tengo un mandato de renovación. Y una y otra vez, usted mismo le estaba preguntando, ¿soy de la cúpula? No, yo no les pedí apoyo a ellos. Y llegué hasta aquí sin el apoyo de ellos. Yo le pedí apoyo a las personas que me apoyaron directamente, las que ustedes vieron en estos días, las que han estado a mi lado. Esas son las personas a las que yo les pedí apoyo. Y ellos no son parte de ese grupo. Usted fue jerarca del actual gobierno de Rodrigo Chávez, fue presidente ejecutivo de la Caja. Además, aceptó ese cargo conociendo dos acontecimientos. Uno, las acusaciones de acoso sexual contra don Rodrigo en el Banco Mundial. Y por otro lado, también usted conocía las acusaciones de financiamiento paralelo en la campaña de Rodrigo Chávez. ¿Por qué usted aceptó el puesto conociendo estos dos factores que podrían ensombrecer la campaña o la presidencia de Rodrigo Chávez? ¿Por qué aceptó el cargo? Sí, no recuerdo haber tenido tan claro lo segundo, pero es un buen punto. Tendría que pensarlo. Sí tenía muy claro lo de la acusación de acoso sexual. Esa, sí, 1000%. Lo que ocurrió en ese escenario fue que a quien yo le tenía confianza y que conocía desde hace muchos años, en realidad era doña Pilar Cisneros. A don Rodrigo no lo conocía del todo. De hecho, la primera conversación que tuve en mi vida con él fue cuando ya él era presidente electo y conversamos sobre la posibilidad de que yo fuera presidente de la Caja. En la campaña yo nunca hablé con él. Además, en la campaña más bien con los que hablaba era con Álvaro Ramírez y la gente del PLN. No estaba hablando con la gente de don Rodrigo. Y fue doña Pilar la que me dijo, Álvaro, yo sé que Rodrigo tiene una mancha en su expediente, pero él trae buenas intenciones, él quiere transformar Costa Rica, yo quiero que lo apoyes en el gobierno. Además, ni siquiera me pidió apoyo en la campaña, me dijo, ya cuando estemos gobernando te llamamos. Y así fue. Llegaron a ganar, ya era presidente electo, y me dijeron, ¿querés servir al país? Y ahí sí, mi anhelo de ayudar desde la Caja era muy profundo. Yo incluso le dije a doña Pilar, vea, a mí no me interesa cualquier puesto. Si es la presidencia del Banco Central, no me llame. Si es el Ministerio de Hacienda, no me llame, no me interesan. Pero si es la Caja, es diferente para mí. Porque yo sí quiero ayudar en la Caja y creo que puedo hacerlo. Así de específico fui. Yo le dije, si ya tienen comprometida la Caja, tranquila, doña Pilar, no voy. Yo me quedo en Suiza, no hay ningún problema. Y entonces me dijo, yo creo que sí te podemos conseguir la Caja. Y entonces mi voluntad siempre fue la Caja. A mí no me... Además, hasta cierto punto, mi lógica era, la Caja es autónoma, yo juego en la junta directiva de la Caja, y es un problema ya de don Rodrigo y su gabinete, cualquier otro tema más personal de él. De todas maneras, y esta es otra observación que he hecho, yo me imaginé que, bueno, podía tener ese problema, pero que podía en general, a la hora de organizar, había sido un puesto muy alto en el Banco Mundial, que posiblemente una persona muy clara en definir objetivos, trabajar orientado a esos objetivos, que si le llevas un plan y lo ejecutas, entonces vas respetando tu proceso de trabajo. Y esa fue una actitud con la que yo llegué y ensamblarme un plan, y le dije, presidente, este es el plan, déjeme ejecutarlo. Y ahí fue donde empezamos con los problemas, porque nunca me autorizó el plan, pero tampoco me definía con claridad qué le molestaba en mi plan. Y ya al poco tiempo ocurrió lo de, ¿cómo se llama?, el aumento salarial, y fui destituido. Bueno, y entonces todo eso me dejó a mí el sinsabor de, bueno, pareciera que estaba bien. Doña Pilar dijo, tiene una mancha en el expediente, ignórala, quiere hacer algo bueno por el país. Ahora yo diría que tiene un montón de manchas en el expediente y yo reconozco haberme equivocado. Le di el beneficio de la duda porque doña Pilar lo respaldó y me equivoqué. Fue un error creer en doña Pilar y creer en don Rodrigo y perdonarle esa mancha en el expediente como la definió ella. ¿Fue un error? Yo diría que sí. Mi lectura ahora es, si vas a aceptar un puesto tan importante y de tanta responsabilidad, creo que tenés que conocer mejor a la persona a la que se lo acepta. Es una cosa que ahora, bueno, en parte es uno de los ejercicios que pienso hacer en este largo proceso hasta la presidencia. Estar seguro de que mi equipo va a estar mucho más armado desde bastante antes de llegar al gobierno. No caer en esa práctica de, bueno, ya llegué a la presidencia, ahora sí, ¿a quién me traigo para que me maneje todo esto? No.
en mi criterio nosotros necesitamos estar ya como muy claros, por lo menos en esbozar el equipo que nosotros vamos a llevar, porque no puede ser llegar y empezar a buscar a la gente, no sale bien. En ningún momento doña Pilar intentó negarle esa mancha en el expediente, es decir, ella cuando le hizo la propuesta a usted reconoció que existía esa mancha, sí, pero dijo perdónesela al presidente. Exactamente, eso fue en los términos que me lo planteó, sí. Entiendo. Y fue así, la metáfora, la mancha en el expediente. Esas palabras usó. Sí. Entiendo. Además, en diciembre del año 2023, hace poco más de un año, suscitó una noticia adicional que fue que se conoció que la presidenta ejecutiva de la Caja, en ese momento, doña Marta Esquivel, estaba recibiendo un sobresalario, entonces se le ordenó devolver ese dinero. En ese momento usted levantó la mano y dijo, díganme cuánto es y yo devuelvo lo que yo recibí de sobresalario. Le notificaron cuánto era, usted devolvió ese sobresalario, ¿en qué etapa está eso? Nunca avanzó, de hecho he llamado varias veces a la dirección jurídica, viera qué complicado fue todo eso, porque mandé varios correos y no me los respondían, o me decían que no cumplían con el formato necesario para podérmelo tramitar. Entonces en la desesperación que no querían recibirme los correos, tuve que mandar un mensajero con un documento firmado en físico y ese sí me lo tuvieron que recibir. Pero digamos, yo vi que estaban con una actitud de no dejarme devolver el dinero. Y claro, el proceso ha sido lentísimo porque después ocurrió todo lo que ocurrió con doña Marta, el caso Barrenador. Ella prolongó por muchos meses la recepción del documento. Ha sido imposible pagarlo. Yo, por supuesto, en el momento en que me notifiquen, pago. Y probablemente casi que le tendría que dar una instrucción eventualmente si llego a la presidencia, porque ya vi que en este gobierno no lo voy a lograr. Le voy a tener que decir a mi presidente ejecutivo, mira, por el amor de Dios, terminen de tramitar ese pago para yo poder pagar y ya salir de eso, porque desafortunadamente no se puede pagar, ¿cómo se llama? Si no hay el encuadre, pero por supuesto yo tengo ahí en reserva el dinero que necesito para pagarlo. ¿Tiene idea de cuánto sería más o menos? Como unos 3 millones, algo, 4 millones por ahí. Pero claro, donde no me cobran, seguro está subiendo en intereses, lo cual es aún más molesto. Pero bueno, cuando me digan cuánto es, yo lo pago. Si los periodistas vamos y consultamos en la dirección jurídica de la Caja, deberían confirmarnos que usted les envió un documento pidiéndoles eso. Así es, deberían. Y yo lo tengo en cualquier caso. Lo tiene físico, además. Excelente. Además, en 2022, cuando usted todavía era jerarca de la Caja, en ese momento usted fue más o menos 4 meses jerarca de la Caja, estoy en lo correcto, aproximadamente, 4 meses. Hace unos 4 meses y pico, sí. Más o menos, correcto. Usted en ese momento dijo al Financiero que que la forma en que estaba planteado el secreto bancario en Costa Rica era una traba para tener una institución, una Caja Costarricense del Seguro Social, más flexible para las personas, y para las empresas que hoy están en la informalidad. Es decir, usted cuestionó la forma en que está planteado el secreto bancario. ¿Sostiene ese cuestionamiento que usted hizo? ¿En qué sentido es ese cuestionamiento? Porque el secreto bancario es un tema sensible en Costa Rica, entonces me gustaría que ahonde en esa reflexión que usted hizo en ese momento. Sí, esa reflexión es parte de un comentario más largo que en realidad tenía que ver con otras ideas. En realidad, y esto está en ese mismo documento del Financiero, si usted termina de leer la entrevista, yo hablo siempre con los empresarios. Y la explicación de los empresarios es que al menos en la actualidad, la manera en que se gestiona el secreto bancario a nivel de Ministerio de Hacienda es bastante endeble. ¿Verdad? Digamos que ese es como, y de alguna manera podía ocurrir lo mismo en la Caja. Y efectivamente, al uno ver la cantidad, bueno, incluso hasta en el contexto del ciberataque que ocurrió, pues uno ve una dificultad en la gestión de cobros, tanto de la Caja como del Ministerio de Hacienda, si les diéramos la potestad de levantar el secreto bancario de manera automática. Bueno, uno tendría miedo de que haya algún tipo de irrupción de robo de información. Y por ese lado yo comparto la preocupación empresarial. He llegado a la conclusión que la madurez tecnológica y sistémica de nuestros procesos de cobranza en la Caja y el Ministerio de Hacienda no da para poder implementar el levantamiento del secreto bancario como lo tiene en un país como España.
porque es verdad, digamos, ha habido filtraciones en el pasado que no tienen consecuencias. Y entonces al no tener consecuencias, las filtraciones en el pasado están más acotadas. Pero si tienen acceso a tu información bancaria, entonces la filtración puede ser mucho mayor de información. Entonces, bajo esa premisa, yo sí siento que el país tiene que madurar mucho más en la gestión de la privacidad de los datos antes de poderse plantear el secreto bancario. Dicho eso, sigue siendo cierto que las prácticas internacionales en países como España sí involucran que Hacienda tiene acceso al secreto bancario, pero esos son países posiblemente con reglas diferentes a nosotros, con mucha más madurez en todos los sentidos, y por lo tanto acá no se puede plantear con las herramientas de las que disponemos hoy. Es decir, los cambios que usted cree que deberían implementarse son para hacer el secreto bancario más seguro para los empresarios y para las personas que deciden asegurarse. Esa sería mi lectura en este momento. Y sobre todo agregaría que hoy, digamos, eso fue muy al principio, ¿verdad? Hoy, 3 años después, agregaría otra cosa. Viendo cómo se comporta el actual gobierno con la información de la que dispone, jamás les daría el secreto bancario. Imagínese el actual gobierno con la forma en que amedrenta a las empresas privadas, con la forma en que llama a empresarios por nombre, ¿qué no haría si tuvieran acceso al secreto bancario de esos empresarios? Y su gobierno tampoco debería tener acceso a eso, entonces. ¿Pero? Su gobierno tampoco debería tener acceso a eso. Esa ha sido un poco la conclusión a la que he llegado, en efecto, que el país ha sido sabio en que tal vez prácticas internacionales que suenan a buenas prácticas, tal vez en Costa Rica no se pueden hacer. Porque si un temor que antes yo no tenía, que era la llegada de un gobierno populista y autoritario, ahora sí lo tengo. Y entonces cambio de encuadre en ciertas prácticas que pueden tener sentido en otros contextos, en el nuestro no lo están teniendo. Otro tema delicado sobre el cual usted se ha pronunciado, incluso se tocó en el debate del viernes de Teletica, fue la venta del BCR. Usted dijo que si las condiciones fueran favorables, usted estaría a favor de que se vendiera el BCR. ¿Cuáles son esas condiciones favorables que usted considera que deberían cumplirse para vender el BCR? ¿Todavía está abierto o no a la venta del BCR? Sí, vamos por parte. Número 1, no es una prioridad para nosotros, no es una prioridad para mi gobierno estar vendiendo el BCR, y por lo tanto no lo vamos a vender porque hay tantas otras prioridades de seguridad, educación, salud, infraestructura, todo lo que a usted se le ocurra, que estar hablando del BCR es un distractor. Eso es un punto. Lo que yo estaba haciendo era respondiendo una pregunta. ¿Verdad? Bueno, ¿bajo qué escenario ve usted que esta propuesta tenga sentido? Yo, bueno, en un escenario donde se cumpla esto y esto y esto. Y eso fue lo que expliqué en esa entrevista. Y creo que se interpretó como que había un deseo de vender el BCR, ¿no? Y para mí es más un tema de, bueno, y eso tal vez es parte de una disposición analítica. Si vos me haces una pregunta muy peregrina, ¿verdad? Yo trato mínimo como empezar a analizarla. Y ya después descarto o no descarto, ¿verdad? Y algo muy parecido me pasa con lo de la edad de pensión. Yo trabajé 5 años en pensiones. Cuando uno habla de pensiones, casi siempre, en algún tarde o temprano, se habla de la edad. Pero ya uno analiza, bueno, ¿vale la pena subir la edad? ¿No vale la pena? Y al final ya decidís, esta es mi propuesta. Y entonces esa es como la diferencia. Vamos a ver, como que yo quisiera que la gente se tranquilizara un poco y lo dejara uno analizar con más pausa las ideas. Entonces, bueno, analicemos si vender el BCR, sí o no. Entonces ya al final concluir, no, mejor no, por todos estos elementos y por todo este contexto. Pero sí creo que en algún momento deberíamos habituarnos más a tener ese espacio de reflexión de, bueno, ¿existe algún escenario? Sí, podría ser que haya un escenario. ¿Ese escenario es probable que se cumpla? No, no es probable que se cumpla. Bueno, entonces como no es probable que se cumpla, descartemos vender el BCR. Como usted señaló, usted estuvo 5 años trabajando en pensiones, ¿verdad? Y además se debatió el viernes en el debate de Teletica, se debatió sobre el tema de la edad de pensión. ¿Cómo valora usted eso? ¿Es necesario aumentar la edad de pensión? ¿Lo valoraría? No es necesario. Yo hice una propuesta
y está documentada y la entregué a la Asamblea Legislativa sobre qué propongo en pensiones. Y yo en pensiones no propuse subir la edad. Lo que sí propuse fue crear una pensión básica universal para las personas que superan la actual edad de pensión contributiva y no tienen pensión. Y entonces eso sí ayudaría muchísimo a muchas personas adultas mayores. Y además de eso propuse una reforma similar a la sueca para la parte contributiva. Yo creo que de ejecutar esa reforma se podría lograr un objetivo muy interesante, que es mantener la misma edad de pensión como hasta hoy. Te puedes ir a los 65 sin ningún problema, pero generar condiciones donde la gente se sienta más confiada en que lo que está contribuyendo es lo que se le va a retribuir. Don Álvaro, otro tema que ha sido común en la campaña de Liberación Nacional y que usted ha tocado en la campaña es el del Estado laico. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Tiene una opinión formada al respecto? ¿Qué opina del Estado laico? ¿Es una necesidad en Costa Rica el Estado laico? Eso fue de nuevo una respuesta a una pregunta. No es una prioridad para nosotros. Eso yo quiero que quede claro. Ahora, desde el Vaticano, incluso el Papa Francisco ha manifestado su reticencia a seguir promoviendo los estados confesionales. Bien lo que dice en Dos Platos, que la ventaja de un estado laico, entendido como una sana laicidad, donde hay una convivencia armoniosa entre las autoridades civiles y las autoridades eclesiásticas, pues que puede ser incluso un factor que prevenga la emergencia de lo que se llama el laicismo, que se entiende como específicamente un Estado que quiere atacar a la religión. Entonces, como que de alguna manera el Papa Francisco dice, bueno, si podemos promover simplemente una convivencia armoniosa de las religiones, que cada quien practique la fe como guste, podemos evitar una situación donde más bien el Estado activamente ataca la religión. Entonces me parece que eso sintetiza nuestra posición. Otro tema delicado que a los costarricenses les duele es el tema de gravar el aguinaldo, poner una tarifa, un impuesto al aguinaldo. ¿Considera usted que es un tema que debería discutirse, es un tema importante? ¿Ha pensado al respecto? Lógicamente, como estuve en Hacienda, sí he pensado sobre todos esos temas. Me da la impresión de que los impuestos específicos, aparte de el ingreso, son cosas del pasado, que deberíamos estar planteando esquemas un poco distintos, pero al mismo tiempo creo que meterse en una discusión de impuestos en el contexto actual, donde está muy poco claro por qué, habiendo hecho una reforma fiscal hace relativamente poco tiempo, en la administración anterior, este gobierno parece haber fallado terriblemente en la generación de ingresos. Los ingresos, según nuestras estimaciones, han estado más o menos entre 400 y 500 mil millones por año debajo de donde deberían estar. Y cuando se le consulta al ministro Nogui por qué, casi siempre se escuda en temas como la reducción del marchamo. Que bueno, entonces yo le digo a la gente, vean, hay algo que no entiendo. Tenemos una economía jaguar y cuando preguntamos, ¿hay plata para educación? No. ¿Hay plata para salud? No. ¿Hay plata para seguridad? No. Y claro, en salud en específico, yo sí tengo claro que sí hay plata, que la caja no está quebrada, que la caja acumuló más de 3.000 millones de dólares los últimos 2 años y que no les ha dado la gana, porque no hay otra palabra, no les ha dado la gana usar ese dinero para resolver los problemas apremiantes de salud, y que no han tenido reparo en mentir que la caja estaba quebrada, no han tenido reparo en mentir respecto del hospital de Cartago. Entonces uno se empieza a hacer las preguntas, si en cosas tan descaradas mienten sin ningún pudor, ¿en qué más nos están mintiendo? ¿Estarán mintiendo sobre nuestra economía jaguar? ¿O estarán mintiendo sobre la capacidad del Ministerio de Hacienda de recoger suficientes recursos sin necesidad de impuestos nuevos para responder a esas prioridades y esos problemas que tiene la población? Usted ahorita mencionaba más un tema delicado que es el hospital de Cartago. ¿Es un atraso? ¿De qué motivo eso? ¿Cómo lo evalúa usted? Usted estuvo en la caja, conoce el tema y es un tema que lleva más de una década en el buche ahí, que no termina de verdad de empezar una construcción, ¿verdad? En su gobierno eventual, ¿empezará esa construcción o no? ¿A qué responde este atraso en el hospital de Cartago?
O sea, para mí es un tema puramente de voluntad política. Es más, ya había sido adjudicado por fin con una votación de 6-3, donde el sector social y el sector empresarial se pusieron de acuerdo y se opusieron a la posición del gobierno sector estatal. Entonces, bajo esa lógica, uno dice claramente hay una voluntad de la sociedad civil, la cartaginesa y la nacional, de que el hospital de Cartago se construya. Y claramente hay una oposición feroz del gobierno a construirlo. En mi gobierno, por supuesto, va a ser todo lo contrario. Lo vamos a apoyar desde el primer día que se construya el hospital de Cartago. Entiendo. Y para finalizar, ir concluyendo la entrevista, don Álvaro, me gustaría hacer una pregunta que la mayoría de liberacionistas y de votantes en general se hacen, que es ¿cuánto pesan los antiguos candidatos, los líderes históricos de Liberación Nacional en el candidato Álvaro Ramos? ¿Cuánto pesa don Oscar Arias? ¿Cuánto pesa don Rodrigo Arias? ¿Cuánto pesa don José María Figueres? ¿Tienen influencia en usted? ¿Tienen influencia en su campaña? Esa es una pregunta que muchos costarricenses se hacen. No tienen influencia, no hay influencia. Ninguna. Ninguna. ¿Ha hablado con ellos sobre su campaña, durante su pre-campaña? ¿Habló con ellos? Con don Oscar y don José María hablé antes de la pre-campaña, pero no les pedí apoyo. Simplemente conversé sobre sus experiencias y no les pedí el apoyo. En el caso de don Rodrigo, la conversación ha sido diferente porque él es el presidente de la Asamblea Legislativa. Entonces ahí ha habido una comunicación más en términos de lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa, pero no en términos de apoyar la campaña. Durante el debate del viernes en Teletica, a usted le achacaron que no tomaba posición, o a veces más bien era vacilante entre posiciones, por ejemplo, el tema de la pensión, el tema del BCR. Usted respondió que no era vacilante, sino que usted era una persona analítica, que evaluaba los diversos aspectos en esas decisiones. ¿Usted teme que lo perciban como alguien que no toma decisiones sin antes consultar con la cúpula o con jefes superiores? Es decir, ¿usted teme que ese vacilamiento que le acusan pueda dar a entender que usted no toma decisiones o que es tibio en ese sentido? No, por una razón muy simple, y esto se lo he dicho a mucha gente. Pocas cosas he anhelado más en mi vida que poder ayudar en la caja. Y por mis convicciones, cuando vi al presidente empeñado en irse por un camino, yo le dije: señor presidente, usted está equivocado. Este no es el camino, este es un camino que nos va a llevar a muchos problemas. Y perdí el puesto, me despidió. ¿Cuánto más quiere usted que yo tenga convicciones? ¿Usted está dispuesto a perder su puesto por sus convicciones? Yo sí, yo estoy dispuesto a perder un puesto. Había renunciado a mi puesto en Suiza y me quedé sin él. Y después estoy dispuesto a perder el puesto en la caja por convicciones, por querer ayudar al país, por querer llevar al país por el camino correcto. Y por eso es que estoy hoy aquí como candidato de Liberación Nacional. Porque yo sí creo, cuando ya tomé una decisión, que eso es diferente. Una cosa es analizar antes de tomar la decisión. Eso no se puede entender como vacilar. Eso se tiene que entender como un proceso de análisis. Una vez que está tomada la decisión, está tomada y es firme. Además, me gustaría consultarle porque los liberacionistas, repito, y la población en general quiere ver líderes autocríticos, especialmente en los partidos tradicionales. ¿Es usted autocrítico con Liberación Nacional? ¿Cuáles cree que son esos pecados que la gente le sigue cobrando a Liberación Nacional y que lo tienen con ya prácticamente 12 años sin llegar al Poder Ejecutivo? Sin duda alguna, una de las autocríticas relevantes tiene que ver con no haber sido suficientemente firmes en el pasado ante cuestionamientos éticos. Y esa falta de firmeza la cobró el electorado, eso está claro. Afortunadamente el partido poco a poco, y sobre todo en los últimos años, ha ido, digamos, levantando más fuerte la bandera ética. 2. Sí existe una autocrítica, y también se abordó, de que el Partido de Liberación perdió su conexión con los sectores sociales. Perdió su conexión con el agro, perdió su conexión con el solidarismo, perdió su conexión con el comunalismo, con la cultura, con el deporte. Por eso se retomó. Por eso la nueva Asamblea Nacional tendrá conexión directa a esos sectores. Y bajo esa misma conceptualización, también creo
que para bien o para mal algunos líderes permanecieron vigentes durante décadas y la gente sintió en algún momento, bueno, ¿cuándo pasan la página? Y yo un poco lo que digo ahora es, ya la pasamos. Yo no soy uno de esos líderes que tiene décadas vigente en Liberación. Por el contrario, cuando empecé esto, hasta me acusaron de que ni siquiera militaba en Liberación, de tan nuevo que soy. Entonces ya se pasó la página. Soy una persona nueva, soy una cara nueva y ahora represento a Liberación Nacional. Liberación Nacional ha sido históricamente un partido considerado socialdemócrata, ¿verdad? ¿Usted se considera socialdemócrata? ¿Qué tanto marca la ideología socialdemócrata su campaña y su eventual gobierno? La marca bastante. Sí creo que hay que redefinir la socialdemocracia. La socialdemocracia no puede ser simplemente una defensa a ultranza de las instituciones y mucho menos del status quo. La socialdemocracia, como en algún momento se definió, tiene que buscar el bienestar del mayor número de personas y ahí es donde se vuelve crítico este enfoque en una democracia que resuelve problemas. ¿Y cuáles problemas? Los prioritarios, los derechos de las personas, asegurarme de que usted tenga salud, asegurarme de que usted se sienta seguro, asegurarme de que usted se sienta tranquilo, que sus hijos reciben la educación que necesitan para prosperar en el país y para ser seres humanos completos. Eso para mí es la socialdemocracia, resolverle problemas puntuales a usted, que usted no puede emprender porque resulta que no le autoriza la municipalidad. ¿Y por qué no le autoriza la municipalidad? Porque resulta que no hay agua. Y uno dice, ¿cómo no hay agua en un país en el que llueve así? Bueno, es que no hay infraestructura de agua. Bueno, ¿qué nos está faltando para hacer esa infraestructura de agua? Resolvamos ese problema, infraestructura de agua, que por cierto es súper grave en lugares como Limón. Resolvamos eso para que usted, cuando vaya a pedir un permiso en la municipalidad, le digan, sí señor, hay suficiente agua para usted, tome, vaya y emprenda su sueño. Eso es para mí resolver problemas y eso para mí es socialdemocracia, darle oportunidades a las personas de construir sus sueños. Últimas dos preguntas, don Álvaro. ¿Es el liberacionismo una figura dañada? ¿Usted se considera la cara de una figura dañada? No, yo considero que el liberacionismo es un conjunto de ideas que todavía tienen vigencia y que lo único que se requería era un refrescamiento y yo estoy convencido que lo estamos refrescando, que estamos dándole un tono nuevo al lenguaje, que no era defender las instituciones por defenderlas, no, eso ya pasó. Lo importante es los derechos de las personas, cómo los logramos, y si eso requiere más participación privada, más participación pública, eso es diferente, esos son detalles, pero que el foco estratégico es, le voy a resolver sus problemas. Y esa renovación de las ideas para lograr el bienestar de todos, yo sí me considero la cara de esa renovación. Por último, don Álvaro, ¿qué ofrece usted como candidato diferente a los tres candidatos anteriores que perdieron sus respectivas elecciones? ¿Qué ofrece diferente a Johnny Araya? ¿Qué ofrece diferente a Antonio Álvarez de Santi y a José María Figueres, por ejemplo? ¿Qué ofrece usted diferente? Principalmente ofrezco haber venido de un entorno mucho más técnico. No vengo del entorno tan político al que ellos vinieron y creo que eso me da una credibilidad de la técnica. Segundo, he sido una persona que tiende muchos puentes y entonces genuinamente tengo, si se puede decir de esa manera, pocos anticuerpos en la estructura política del país. Nunca he ofendido a nadie, nunca he atacado a nadie, no tengo problemas con nadie, ni siquiera con esos tres. Y entonces, a partir de ahí, me parece que es fácil decir, vean, construyamos una agenda común. Y yo sí creo, y al menos esa es mi convicción, que Liberación Nacional no puede solo, que tiene que tener los puentes tendidos a los movimientos, a los sectores, a otros partidos, decirles, vengan, lo importante hoy es rescatar la democracia que sí está en riesgo, que hay un fantasma ahí de populismo autoritario que está aprovechando los miedos y las frustraciones de las personas, está aprovechando que no hemos resuelto los problemas de las personas, estamos aprovechando que la mamá se siente insegura cuando su hija sale de la casa, el señor que quiere emprender y no lo dejan y no consigue que se lo autoricen y se ve obligado a hacerlo en la informalidad, está aprovechando esos miedos, esas frustraciones y nos puede llevar por mal camino. Y yo sí espero persuadir a la gente que esa es mi única agenda. Mi única agenda es resolver problemas,
¿Cómo lo resolvemos? Y si tenemos diferencias, te las respeto. No me voy a meter en qué nos diferenciamos, pero centrémonos en los problemas que estamos de acuerdo que existen y que necesitamos resolver. Muchas gracias por hablar con Revista Dominical, don Álvaro. Ha sido un placer. Muchas gracias.